Lo que nos queda únicamente por trabajar son operadores autoadjuntos y operadores unitarios, que van a ser dos tipos de operadores. Entonces vamos a comenzar ahora por el estudio de los operadores autoadjuntos. Es decir, vamos a estudiar nuestra definición de qué vamos a entender nosotros por nuestro operador autoadjunto. Entonces vamos a seguir trabajando en el espacio de Hilbert, es decir, dado nuestro par H con nuestro producto interno, que sea un espacio de Hilbert, diremos que un operador lineal. Y le vamos a exigir también acotado T que vaya de nuestro H. Y a poner de nuestro H en H es un operador autoadjunto si, hombre, es un poquito esperable en cuanto a la definición de autoadjunto si hemos visto el concepto de operador adjunto, que lo hemos llamado mediante de asterisco. Lo que queremos para que sea auto es que sea el propio operador. Sí, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora va a ser básicamente caracterizar el comportamiento que tienen estos operadores autoadjuntos. ¿De acuerdo? Entonces, el primer resultado que tenemos en cuanto a comportamiento va a ser cómo se comportan estos operadores autoadjuntos con respecto a sumas, composiciones y cómo podemos caracterizarlo en ciertas ocasiones. Es decir, teorema. Sean entonces, por un lado, nuestro H interno, un espacio de Hilbert, y vamos a coger unos operadores R, bueno, R band, R, S, tres operadores que vayan en nuestro espacio de Hilbert H en H. Vamos a pedir en general que sean operadores lineales acotados, donde si vamos a exigir o vamos a pedir con dos de ellos, S y T, que sean operadores autoadjuntos. Entonces, primer resultado que vemos. Obviamente, si nuestros S y T son autoadjuntos, pues también vamos a tener que la suma S más T es un operador autoadjunto. Con respecto a la composición, tenemos un mejor comportamiento en general cuando tenemos un operador que no sea autoadjunto, en el sentido de que es cierto que el propio R no tiene por qué ser autoadjunto, pero sí que tenemos que el operador R, me da igual que pongamos el R asterisco, no, tampoco igual, R asterisco con nuestro R y el R con el R asterisco, son siempre operadores autoadjuntos. Me puede decir, bueno, ya que hemos estudiado que S más T es un operador autoadjunto, la otra operación por excelencia que tenemos con estas aplicaciones es la composición de aplicaciones. Entonces la pregunta sería, si compongo cosas que son operadores autoadjuntos, ¿siempre tengo que la composición de S y T o de T y S es un operador autoadjunto? No siempre, necesito un comportamiento adicional y es que para que S y T sean operadores
autoadjunto, un operador. Autoadjunto. Sí y solo si el comportamiento adicional es que necesito que los operadores conmuten, es decir, que la composición de S con T, bueno, esa sería la de T con S, me dé lo mismo que la de S con T. Además de que ambos sean autoadjuntos. Y por último, podemos caracterizar precisamente la norma del operador correspondiente. Es decir, cuando tengo operadores autoadjuntos, la norma de ese operador T, quien dice T dice el S porque los dos eran autoadjuntos, la podemos obtener justamente como el supremo sobre los elementos X que tienen norma 1 de el módulo del punto escalar del T de X con el elemento X. ¿Vale? Esto es una caracterización de la norma para el caso de los operadores autoadjuntos. Las tres primeras partes deberían ser relativamente sencillas de probar, prácticamente inmediatas. ¿Por qué? Hombre, ilustración. Para la primera que ocurre, si nosotros queremos probar que nuestro S más T es adjunto, ¿qué hacemos? Estudiamos. ¿Cómo se estudian los operadores adjuntos? Tenemos que estudiar quién es el S más T. ¿Hemos puesto S más T o T más S? S más T. Queda un poco igual, ¿no? S más T. Adjunto, ¿verdad? ¿Y qué obtenemos? Por las propiedades que vimos el otro día, el adjunto es el adjunto del S con el adjunto del T, ¿verdad? Ujú. Como S y T son ambos autoadjuntos, esto sería S más T, ¿verdad? Y ya lo tenemos. Si estudiamos qué ocurre con los operadores R y R adjunto, ¿qué tenemos aquí? Análogamente, hemos puesto primero R adjunto, circulito R, y para ver si esto es autoadjunto tengo que estudiar la correspondiente con, adjunto de toda esa composición, ¿verdad? ¿Qué vimos el otro día? Que cuando realizamos el adjunto una composición, sí es la composición del adjunto, pero debemos invertir el orden. Entonces nos quedaría el adjunto de esta R con el adjunto de este operador que era el adjunto de R, ¿verdad? Y también sabemos que cuando componemos un operador, cuando adjuntamos un operador adjunto, ¿qué operador recuperamos? El operador inicial. El Por lo original. tanto, este operador de aquí es simplemente nuestro R, o sea que obtenemos justamente R adjunto con el R. Obtenemos lo mismo, por lo tanto, nuestra composición también es autoadjunto. Faltaría estudiar qué ocurre con la suma, ¿verdad? Que sería el R suma con R que nos da. Por lo mismo que hemos hecho aquí, sería el adjunto del R más el adjunto del R adjunto. Esto nos quedaría de nuevo R. La suma es conmutativa, me da igual tener R adjunto que R, entonces puedo colocar primero este R y luego el R adjunto. ¿Vale? O sea que efectivamente tenemos que tanto el R adjunto compuesto con este R como el otro son operadores autoadjuntos, ¿verdad? La última parte la voy a poner aquí también, el 3, que sería probar que la composición de un operador adjunto sí y solo sí S compuesto con T es lo mismo que T compuesto con S, ¿no? Entonces, observemos que cuando nosotros estudiamos, ¿qué hemos dicho? El S circulito T adjunto. Por un lado, ¿qué sabemos? Aplicando las propiedades del otro día, vimos que esto es lo mismo que poner el T adjunto compuesto con el S adjunto, ¿verdad? Como T y S son autoadjuntos, ¿qué sabemos? Como T y S son autoadjuntos, sé que esto es simplemente el T con el S, ¿verdad? Luego, ¿qué tiene que ocurrir para que S circulito T sea autoadjunto? Que cuando estudiamos su adjunto nos dé S circulito T, ¿verdad? Es decir,
Si solo sí, sustituimos y nos queda que T circulito S sea el S circulito T. Que es justamente lo que queríamos probar, claro. Es cierto que no tengo garantía de que siempre sean autoadjuntos, pero necesito que además conmuten para poder garantizarlo. Ese pasito extra. La parte a lo mejor un poquito más compleja de este teorema está justamente en esa caracterización de la norma. Que es interesante porque en la norma tomamos un supremo de normas o del elemento consigo mismo. Realmente si nos fijamos, cuando estudiamos esa norma, no, la idea que hay detrás es que justamente la norma del operador t de x es el producto escalar del t consigo mismo. Si el operador es adjunto o autoadjunto, realmente lo que estás haciendo es que puedes pasar una t para el otro lado y entonces a lo mejor uno de ellos te va a aparecer dos veces la t, pero como es autoadjunto, te aparece el mismo elemento. Entonces con esa idea es por la que uno dice, a lo mejor puedo eliminar una de las t de ese producto escalar y tratar de tener el x con su imagen para buscar esa relación, ¿de acuerdo? Entonces eso es justamente lo que vamos a probar nosotros en esta última parte. ¿Qué queremos probar? Una igualdad, ¿verdad? Es decir, para probar esa igualdad vamos a probarlo de nuevo con las dos desigualdades. Es decir, para ver que la norma del t, y aquí estamos haciendo de nuevo ese abuso de notación donde todas las normas, da igual que sean el X o de la imagen o del operador, con las dobles rayitas. No estamos distinguiendo, aunque deberíamos ser un poquito más precisos, ¿no? Que esta norma se va a obtener como el supremo para norma de x igual a 1 del módulo del t de x con el x. Pues para ver esta igualdad estudiamos ambas desigualdades por separado. Entonces, por un lado, si ponemos nuestro mayor igual, que porque la norma del t es mayor o igual que este supremo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a estudiar qué ocurre con este valor absoluto. Observemos, o módulo. Observemos que nuestro módulo del producto escalar del t de x con el x, ¿qué nos quedaría? Si aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos un producto escalar, ¿verdad? Entonces esto sería menor o igual que por la norma del elemento t de x por la norma del x, ¿verdad? ¿Qué ocurre con la norma de este elemento t de x? Obviamente eso es menor o igual, por definición o como consecuencia de la definición de la norma, que la norma del operador t otra vez por la norma de x y ya si queremos, como tenemos otra norma de x, podemos poner directamente la norma al cuadrado de x, ¿verdad? Pero claro, tengo una desigualdad, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar supremo en toda esa desigualdad. ¿Supremo sobre dónde? Sobre el conjunto de puntos donde la x toma norma 1. Es decir, si tomamos supremo, cuando supremo sobre norma de x igual a 1, obtenemos que, por un lado, el supremo para norma de x igual a 1, vamos a poner esta parte de la norma de t por norma de x, todo eso al cuadrado es mayor o igual que el supremo para la norma de x igual a 1 de este módulo del t de x con el x. ¿Qué ocurre con esta parte de aquí? Norma de t es una constante. La constante no depende del elemento x, por lo tanto eso lo podríamos sacar fuera del supremo. Y entonces aquí, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría simplemente el elemento t o norma de t por el supremo de la norma de x cuadrado cuando justamente la norma de x vale 1. O sea que de aquí que obtenemos que la parte izquierda, este elemento sería simplemente
1 al cuadrado. Y entonces nos queda que la norma de t es mayor o igual que este supremo para norma de x igual a 1 del módulo del t de x con el elemento x, que es la primera desigualdad que queríamos probar. Ahora tenemos que irnos a la otra desigualdad, al menor igual, que este nos va a costar un poquito más de trabajar. Entonces, para este menor igual, vamos a ver qué podemos hacer. Una primera parte sería, a ver si de esta cochisfa más o menos y supremos podemos hacer algún tipo de comportamiento. Es decir, primero observamos que si nosotros simplemente estudiamos este módulo del t de x con el x, ¿qué ocurre? Que lo que nosotros hemos estudiado en la norma normalmente es que las normas van con unos cocientes, ¿verdad? Claro, en esos cocientes teníamos que tener el elemento x dividiendo. Y tú dices, ¿puedo tener el elemento x dividiendo? Sí, a ver, siempre y cuando el elemento x no sea ¿cuál? El elemento Cero. cero, ¿no? Es decir, si x es distinto de cero, entonces es cierto que yo aquí puedo coger y poner aquí norma de módulo de este producto escalar, dividirlo entre la norma del x y entonces multiplicamos por la norma del x. ¿De acuerdo? Quien dice norma del x, hemos visto que aquí que nos ha quedado un cuadrado, ¿verdad? Entonces a lo mejor podemos tener también un cuadrado sin ningún problema. ¿Vale? Ojo, esto es cierto, aunque aquí lo estamos poniendo para todo elemento x que cogemos de nuestro espacio de Hilbert h menos el 0. Si el x fuese 0, ¿qué ocurriría? Que la norma ¿cuánto valdría? O el producto escalar ¿cuánto Cero. valdría? Cero. 0 también. Entonces, realmente también lo puedes hacer para un elemento que sea el 0. Lo que pasa es que en ese caso, pues directamente tienes 0. Entonces no hay mucho que hacer. Pero vamos a poner de momento únicamente con esta norma. ¿Qué ocurre entonces? Tenemos un cociente, ¿verdad? Que es este cociente de aquí. Y queremos tratar de eliminar ese cociente porque lo queremos relacionar con un supremo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con este cociente? Que un cociente, un elemento es siempre menor que el supremo de ese elemento sobre un cierto conjunto. Da igual el conjunto que tú cojas, ¿verdad? Entonces, obviamente, ¿qué podemos decir de esta parte? Que tenemos entonces si únicamente estudiamos la parte morada sería este módulo del t de x con el x en módulo partido la norma del x cuadrado es seguro menor o igual que esa misma cosa, ut de x con x partido la norma de x cuadrado, pero cuando tomamos supremo sobre un conjunto de x igual a 1, con norma de x igual a 1. Por definición de supremo, el supremo es el mayor de esas cantidades que verifica esa condición. ¿Qué ocurre? Hombre, que si tomo supremo justo sobre el conjunto de puntos x de nuestro espacio de Hilbert con norma de x igual a 1, entonces tú dices, bueno, pues ese cociente, ¿qué le pasa? El numerador, el denominador norma de x cuadrado lo puedo cambiar por 1. Entonces en realidad esto es simplemente el supremo para norma de x igual a 1 del módulo de nuestro producto escalar del t de x con el x. Lo cual significa que, por lo tanto, si eso lo metemos en esta desigualdad, este módulo del producto escalar del t de x con el x es siempre menor o igual que toda esta cantidad. Vamos a poner un nombre a esto. ¿Qué nombre le ponemos? Es una constante, pero
S, T, no, T, no, T lo hemos guardado por el operador. T de constante a lo mejor. M. M, venga, una M, ¿no? Esta es nuestra cantidad M, ¿verdad? Entonces, lo que sabemos es que este módulo de este producto escalar es menor o igual que M por ¿quién? Que no se nos olvide que aquí teníamos esta norma del X cuadrado, ¿verdad? En principio, esto sería cierto ¿para quién? Para todo X perteneciente a H y teníamos que poner H menos 0, ¿verdad? Pero obviamente, si en esta desigualdad cambio la X por 0, ¿qué ocurre? La parte izquierda, como la T es lineal, T de 0 es 0. Y el punto escalar de 0 con 0 es 0. Y la norma del 0 es 0, o sea que 0 es igual que M por 0. Vale, entonces, no lo hemos puesto, ¿verdad? Pero como es inmediato para el X igual a 0, esta desigualdad que tenemos aquí es cierta también para todo elemento X de nuestro espacio de Hilbert H. ¿Vale? Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es que tenemos que llegar a una desigualdad que involucre a la norma del operador. Tenemos que jugar un poquito más con la constante m en la que tiene que aparecer por algún lado. Que esa es la que nos queda al otro lado de la desigualdad. Entonces nosotros ahora queremos llegar a algo, a una desigualdad que sea norma de t menor o igual que m, que esta m morada. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? Ahora tenemos una mini idea feliz, que es trabajar un poquito con combinaciones de elementos. Porque nuestro operador t es un operador lineal, es autoadjunto, entonces de algún modo queremos llegar a la norma de forma adecuada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a estudiar a continuación qué ocurre con el siguiente producto escalar. Vamos a coger, yo podría coger el elemento, si nos fijamos en realidad, aquí está estudiando siempre t de x con un mismo x, ¿verdad? Entonces, a lo mejor podemos hacer combinaciones de estos elementos, por así decirlo. Y esas combinaciones que son casi lineales, en el sentido de que si tomamos no exactamente el x, sino una combinación en el sentido de decir, vamos a coger el 1 partido una cierta constante alfa por el elemento x más el t de alfa x. Este va a ser el que va a jugar el papel de nuestro elemento x, por así decirlo, que vamos a colocar dentro. Lo cual significa que tengo que estudiar el producto escalar del elemento t con todo eso. O si queremos, vamos a poner esto en otro color. Vamos a poner esto verde. Partido alfa por el elemento x más el t de nuestro alfa x. Entonces vamos a hacer t de todo eso y luego vamos a estudiar justamente el producto escalar de esto con el propio elemento. Es decir, con el 1 partido alfa x más el t de alfa x. Y de todo esto vamos a estudiar el producto escalar, que sería t de un cierto elemento apropiado con el elemento correspondiente. Ahora, para dividir este alfa, ¿cómo tiene que ser el alfa seguro? Distinto de Distinto de 0. 0. Y ahora, para que no nos queden cosas raras, porque claro, tenemos alfa al principio, es alfa en la segunda parte. Sabemos que como a priori nuestro espacio de Hilbert no sabemos si es real o complejo, cuando tengamos constantes escalares en la segunda parte, fuera salen conjugados. Para no tener tanta conjugación, vamos a suponer que nuestro alfa es una combinación real de estos elementos. Es decir, vamos a estudiar a continuación para alfa perteneciente a los reales. Podría poner los reales asterisco, pero voy a poner simplemente los reales menos el cero, para no confundirnos con tantos asteriscos. ¿De acuerdo? Este elemento de aquí. Entonces tú dices, bueno, ¿vale? ¿Qué pasa cuando desarrollamos todo este pedazo de producto escalar? Vamos parte a parte. Entonces, por un lado, el t es un operador lineal, ¿verdad? Lo cual significa que cuando desarrollamos esta primera parte, ¿qué nos quedaría? El producto escalar de el 1 partido alfa t de x más, aquí me quedaría el t del
t de alfa x con el 1 partido alfa x más el t de alfa x. Y no he metido la pata. Vete tú a saber. Ahora vamos elemento a elemento, ¿verdad? Hacemos linealidad y ¿qué nos quedaría? Como los elementos son escalares, podemos sacarlos fuera, ¿verdad? Realmente, si te fijas, también puedo sacar todos los alfa fuera, ¿no? Porque he sacado este 1 partido por alfa, pero en realidad puede haber dicho, oye, es que esto de aquí, como da el t lineal, este alfa sale fuera y sale otra vez fuera, esto nos quedaría alfa t de t de x. Y este nos quedaría simplemente alfa t de x, ¿verdad? Entonces, nos van a quedar 4 productos escalares, ¿cierto? Vale, el primero. Este 1 partido por alfa con este de aquí. ¿Qué nos quedaría? El 1 partido por alfa. Sale este 1 partido por alfa y nos queda 1 partido alfa cuadrado, ¿verdad? Producto escalar del t de x con el x, ¿no? Luego, este de aquí con este, el 1 partido por alfa con el alfa se nos cancela. ¿Qué nos queda? El producto escalar del t de x con el t de x, ¿cierto? Luego tenemos este de aquí con el primer elemento. El alfa con el 1 partido por alfa se nos simplifica y nos queda el producto escalar del t de x con el x. Y este segundo con este segundo, alfa con alfa nos quedaría alfa cuadrado, producto escalar del t de x con un t de x, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Sí. Ahora, ¿qué más podemos simplificar aquí? Algo que tú veas que podemos simplificar. Las partes que a lo mejor nos pueden estorbar son las partes que tenemos o que tienen las dos t, ¿verdad? Es cierto que tú dices, hombre, pues por ejemplo, esta parte de aquí, si yo utilizo la definición de operador adjunto, si quiero cambiar la primera t y pasarla a la segunda componente, pasa como el t asterisco del x. Es decir, que utilizando la definición de operador adjunto, esto sería el t de x, y aquí tendría que poner entonces el t asterisco de x, ¿cierto? Pero como nuestro operador t es autoadjunto, ¿qué ocurre? Es Que la esto de T sin aquí más. nos queda el t de x con el t de x, ¿cierto? O sea que acabamos de obtener el qué. Dos veces nuestro t de x. Dice, y aquí lo paso. Y lo puedes pasar, pero que si pasas este t para la derecha, pasa como t asterisco. Y t asterisco es t, entonces vas a tener el, dos veces el t a la derecha. Tú dices, vale, pues a lo mejor no nos interesa pasarlo. ¿De acuerdo? Hemos estudiado qué ocurre con la suma. Vamos a estudiar la misma combinación, pero con la diferencia. Es decir, análogamente, vamos a ver qué ocurre cuando cogemos. Oh, mira qué bien. Cuando cogemos todo esto, pero en lugar de poner una suma, ponemos aquí una resta. ¿Cuál va a ser la única diferencia? Los elementos son prácticamente análogos, ¿verdad? Solo que ahora, ¿qué vamos a tener? Cuidadito con los signos, ¿cierto? Es decir, en esta primera parte, cuando juntemos el t de xx, ¿qué va a ocurrir? Que es positivo con positivo, nos sigue quedando ¿quién? 1 partido alfa cuadrado con el producto escalar del t de x con x, ¿verdad? Este producto escalar son los cruzados, ¿verdad? Es el primero con el segundo y el segundo con el primero, ¿verdad? Antes eran dos positivos, pero ahora ¿qué va a ocurrir? Como tengo positivo con negativo y negativo con positivo, nos va a quedar menos. Estos dos elementos han quedado iguales. Lo mismo nos va a ocurrir a nosotros. Por un lado voy a tener el t de x con t de x, pero restando. Y por otro lado voy a tener el t del t de x con el x, que por las propiedades de ser autoadjunto nos vuelve a quedar lo mismo. Ya si queremos podemos poner dos veces el de t de x con t de x, solo que esta vez están restando. Y por último, cuando hagamos
el segundo con el segundo nos va a quedar lo mismo, va a ser el menos con el menos, nos va a quedar este alfa cuadrado por producto escalar del t de x con el t de x, ¿verdad? Entonces hemos estudiado qué ocurre tanto con la suma como con la resta, ¿verdad? Si restamos ambos productos escalares, ¿qué obtenemos? Restando ambos, obtenemos que ese producto escalar de nuestro t de todo el 1 partido alfa x más el alfa, o bueno, el t de alfa x, paréntesis, con el 1 partido alfa x más el t de alfa x, menos lo mismo pero negativo, es decir, el t del 1 partido alfa menos el t de alfa x con el 1 t de x menos el t de alfa x con el 1 partido alfa x menos el t de alfa x. ¿Cuánto nos queda esto entonces? Si hemos dicho que al de arriba le restamos el de abajo, fíjate, el 1 partido alfa al cuadrado con este 1 partido alfa al cuadrado tenemos lo mismo, desaparece. El alfa cuadrado t del t desaparece y lo que nos queda arriba es 2 veces el t 4 con veces. t y abajo menos 2 veces, y como restamos nos va a quedar 4. 4 veces el producto escalar del t de x consigo mismo, o lo que es lo mismo. Cuando tenemos un producto escalar de un elemento consigo mismo, ¿eso quién es en realidad? La norma del elemento, es Su decir, norma. tenemos 4 veces la norma del t de x. Ojo, la norma al cuadrado, ¿verdad? Ujú. Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, ya hemos conseguido, fíjate, una expresión en la que interviene la norma del t de x, ¿cierto? Entonces, si queremos despejar esta norma, ¿qué ocurre? De este modo, esta norma del t de x, todo eso al cuadrado, sería ¿quién? Un cuarto de toda esta expresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con el un cuarto de toda esta expresión? Tengo que copiarlo de nuevo. Em, bueno, no pasa nada. Vamos a poner. Venga. Lo voy a llamar. O lo voy a enviar. Voy a poner aquí. Pues, 1. ¿Vale? Menos el producto escalar 2. Por saber que simplemente todo de arriba menos todo menos lo segundo. ¿De acuerdo? Fíjate una cosa. Lo primero está restando a lo segundo, ¿verdad? Obviamente, si estoy restando, eso es menor o igual que si los elementos como están. Sumando en vez de restando, ¿verdad? ¿Y por qué ponemos esto sumando en vez de restando? Porque entonces podemos decir, ah, esto no es un elemento U. Es decir, yo podría escribir y llamar aquí arriba al elemento U, que sea el elemento 1 partido alfa x más t alfa x. Y entonces resulta que esto de aquí no es otra cosa que un cuarto. ¿Y qué tenemos aquí? El producto escalar de T de U con U, ¿verdad? Y tenemos también entonces sumando. Hombre, pues a lo mejor puedo llamar yo simplemente V al elemento 1 partido alfa x menos el t de alfa x.
Y resulta que esta segunda parte que está restando es simplemente, o que ahora está sumando, ¿no? Es el producto escalar del t de v con el v, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con estos productos escalares? Que estos los podemos acotar por quién. Por las... Hemos visto no, que estos elementos, ¿cómo son? Son dos cosas que estás sumando que son mayores o iguales que algo que como es positivo. positivo. Entonces, esas cosas que tenemos aquí son positivas, ¿verdad? Son la misma cosa simplemente cambiando la letra, ¿cierto? Por lo Ujú. tanto, es lo mismo que si pongo los módulos. Pero también puedo acotar entonces. Porque entonces esto es lo mismo que si yo pusiese aquí simplemente este módulo y este módulo, ¿verdad? Pero justamente que hemos visto antes, que cuando tenemos para cualquier elemento x, por raro que sea, producto escalar del t de x consigo mismo, eso siempre me da igual que esa constante m por la norma del elemento, ¿verdad? O sea que aquí tengo el producto escalar de un elemento. Es que es muy raro el u, ya, que me da, pero el u seguro es un elemento de h. Por lo tanto, yo puedo venirme aquí ahora y decir, ah, pues mira, esto lo puedo acotar y decir es menor o igual que un cuarto. Y aquí aparecería entonces la constante m mayúscula, ¿verdad? Por la norma de este elemento que hemos llamado u, norma al cuadrado, ¿verdad? Más, aquí también sale la constante m mayúscula por la norma del elemento que hemos llamado v, ¿verdad? Al cuadrado. O sea que si quieres puedes sacar la constante m para afuera, que nos quedaría esta m partido de 4 por la norma, y ya podemos poner quién es el elemento u. El elemento u es 1 partido alfa más el t de alfa x más la norma del u. Deja otra vez la x. 1 partido alfa x más, aquí 1 partido alfa x menos el t del alfa x. ¿Vale? ¿Todo bien hasta aquí? Ya Sí, tenemos esta constante m sacada afuera. Y tú dices, bueno, ¿y si desarrollamos estas normas, qué ocurre ahora? Fíjate que si desarrollamos estas normas al cuadrado, ¿qué nos quedaría? Por un lado, tendríamos la norma del primero al cuadrado, ¿verdad? Pero como tengo otra vez la norma del primero al cuadrado, me queda dos veces esa norma, ¿verdad? Vamos a tener dos veces, eso lo voy a simplificar con este 4 y me va a quedar la constante m dividido entre 2. Y vamos a tener entonces este 1 partido por alfa sale fuera como 1 partido alfa al cuadrado por la norma del x al cuadrado, ¿verdad? Cuando hagamos la norma del segundo, la norma del t alfa x, con la norma del t alfa x también me va a salir dos veces, porque aunque haya un menos, nos sale al cuadrado, que es positivo. El alfa sale fuera y sale fuera también al cuadrado, o sea que nos queda más alfa cuadrado por la norma del t de x, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Y luego me queda el qué. Como tengo las normas al cuadrado, me va a quedar dos veces la parte real del producto escalar del primero con el segundo, ¿verdad? Y luego en el segundo, como hay un menos, ¿qué va a ocurrir? Que me va a quedar menos dos veces la parte real del producto escalar del primero con el segundo. Si en el primero tengo eso sumando y en el segundo tengo restando, esas partes reales se nos van a cancelar, ¿verdad? Entonces tenemos simplemente esta expresión de aquí. Sea cual sea el x perteneciente a nuestro h y cualquier alfa real, pero que no sea cero, ¿verdad? Y me puede decir, ¿para qué? Hombre, de algún modo quiero llegar, ya tengo una relación donde aparece la norma del t de x y aparece la constante m. Lo que pasa es que hay un alfa que me está estorbando. Entonces vamos a intentar elegir un alfa adecuado para que
me aparezca únicamente el x y el t de x. Y fíjate que hay una simetría entre estos elementos. Entonces, vamos a coger el siguiente alfa. Si nuestro elemento t de x es no nulo, podemos elegir nuestro alfa o alfa cuadrado, que es lo que aparece, simplemente como la norma del elemento x partido con la norma del elemento t de x. Pues necesitamos que sea distinto de cero. Ya que entonces, ¿qué obtendríamos en nuestra desigualdad? En la parte izquierda teníamos nuestra norma del elemento t de x. Todo eso al cuadrado. Y eso era menor o igual que la constante m partido 2 por, ¿qué aparecería aquí? El 1 partido alfa cuadrado, ¿verdad? Pero si alfa cuadrado es todo esto, nos quedaría 1 partido la norma del x partido la norma del t de x. Y aquí arriba, ¿qué teníamos multiplicando? La norma del x cuadrado, ¿verdad? Más, luego aparece el alfa cuadrado, que sería la norma del x partido la norma del t de x por, a la derecha aparece multiplicando la norma del t de x al cuadrado. Cuando simplificamos todo esto, ¿qué obtenemos? Esta parte de aquí, este norma de t de x, se está dividiendo y dividiendo, pasa a estar multiplicando. El norma de x cuadrado con una norma de x se me simplifica y tengo norma de t por norma del x. En la derecha, el norma de t de x cuadrado dividiendo con el norma de t de x y me cancela y me queda norma de x con la norma del t. Tengo la misma cosa sumada dos veces. Por lo tanto, este 2 se nos cancela y nos queda simplemente la constante m multiplicada por la norma del t de x por la norma del x, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Como este t de x ya es distinto de 0, la norma del elemento es distinto de 0, y entonces, ¿qué obtenemos? Que la norma del t de x, simplifico este término con este, sería menor o igual que ¿quién? Que esta constante m por nuestra norma del elemento x, ¿verdad? Pero si esta norma es menor o igual, entonces, por definición de la norma del operador, hemos encontrado una constante m mayúscula que verifica esa desigualdad. Es cierto que no lo estamos poniendo porque lo estamos haciendo cierto para todo x que está en h, pero ¿qué ocurre? Que hasta aquí hemos tenido que restringirnos con t de x distinto de 0, ¿verdad? Para poder hacer este elemento con el alfa. Pero en realidad, si llegamos a esta desigualdad y el t de x es 0, ¿qué ocurre? Que sigue siendo cierta desigualdad, ¿verdad? Entonces, en realidad, esta desigualdad también es cierta para todo elemento de nuestro espacio de Hilbert. Es decir, que aquí, aunque hemos hecho al principio todo esto para un x con esta restricción, también nos vale para cualquier x que cojamos de nuestro espacio de Hilbert. Y si esta desigualdad es cierta para todo elemento x, es que la definición de la norma del operador es el ínfimo de esas constantes, por lo tanto es menor o igual que esa constante m concreta que hemos encontrado. Pero que esa constante m se había definido justamente como el supremo para norma de x igual a 1 de el módulo del t de x con el x. O sea que hemos conseguido probar justamente nuestra desigualdad. Y ya lo tenemos. ¿Vale? Bien, hasta ahí. Pues guay. Bien. Hay que pensar un poquito, sacar alguna propiedad chula, pero una vez que lo tienen, ya está. ¿Te fijas? Lo que estamos viendo nosotros precisamente es que podemos caracterizar gracias a la parte 4 la norma del operador lineal. Y ese elemento que aparece dentro tiene un nombre concreto. Es decir, nota, dado un t que vaya de h en h, que sea un operador lineal,
el funcional lineal. Vamos a llamarlo U, que va de H en K, de modo que a cada X le hace corresponder un Q de X, que va a ser simplemente coger el producto escalar del T de X con el propio elemento X. ¿Vale? Este funcional lineal está asociado al T y me devuelve efectivamente siempre un elemento de nuestro cuerpo K. Por lo tanto, tenemos un funcional, algo que va de nuestro espacio de Hilbert en el cuerpo correspondiente. ¿Cómo se define mediante este producto escalar? Obviamente el lineal, pues tiene un nombre concreto. Este funcional lineal se llama forma cuadrática del operador lineal T. ¿Qué acabamos de ver entonces? Acabamos de ver que si T es un operador autoadjunto, entonces la norma de este operador T es simplemente el supremo sobre norma de X igual a 1 de este módulo del Q de X. ¿Vale? Es decir, que esta forma cuadrática asociada al operador es justamente la que nos permite obtener la norma del operador. ¿Vale? Ahora bien, tenemos distintas propiedades adicionales que tienen estos operadores autoadjuntos. Una de ellas, una inmediata, que surge justamente de la definición de operador autoadjunto. Vamos a ponerlas a continuación. Estas son muy sencillitas. Voy a dejar que me las demuestre. Sean, un lado H producto escalar, un espacio de Hilbert y vamos a coger un operador T que vaya de H en H, que sea directamente un operador autoadjunto. Entonces, se verifican dos propiedades muy sencillas. La primera, que el producto escalar de nuestro elemento T de X con el X es igual que el del X con el de T de X, sea cual sea el elemento X que usamos de nuestro espacio de Hilbert. Y la segunda, que a lo mejor es la que tiene un poquito más de dificultad, tampoco mucha, es que este elemento T de X con X devuelve siempre un número real. Da igual que nuestro espacio sea complejo o no, ¿vale? La primera, ¿cómo la demostramos? La primera es trivial, ¿no? Es decir, Sí, sí, porque es autoadjunto, con lo cual. realmente lo que tú sabes simplemente que el T de X con Sí. el X es lo mismo. Si quiero pasar la T al otro lado, pasaría como T asterisco. Pero es que T Ujú. asterisco es T, entonces dices, sí, pues claro. Sí. La segunda, ¿qué nos dice? Es casi trivial, simplemente hay que tener en cuenta las dos cosas. Es decir, observemos que, hombre, por un lado, si tú tienes el T de X con el X, hemos visto entonces por la propiedad 1 que yo puedo pasar el T a la derecha y se nos queda igual, ¿verdad? Como X T de X. ¿Cierto?
Esto es por ser el operador T autoadjunto. Pero cuando tenemos el T de X, y yo intercambio de orden dos elementos, ¿qué ocurre con esto de aquí? Que si quiero intercambiar de orden por propiedad del producto interno, esto se nos conjuga, ¿verdad? Pero ¿cómo son esas dos cosas? Iguales. Lo cual significa que Igual. entonces el único modo de que un número complejo coincida con su conjugado es que ese número complejo, que es nuestro T de X, tiene que ser como un número real. Real. Esa es la única tontería que tenemos aquí, por así decirlo. ¿De acuerdo? Es verdad que eran propiedades muy inmediatas. Ahora bien, lo guay de estos elementos es que vamos a poder caracterizar precisamente con estos comportamientos, cosas parecidas que hemos hecho antes, qué ocurre con la igualdad de operadores. Operadores en general, cualesquiera. Pero vamos a tener un comportamiento distinto ahora en esta parte final de los espacios, ya sean pre-hilbertianos o de Hilbert, en el caso real y en el caso complejo. Porque no se van a comportar igual. Normalmente vamos a tener un mejor comportamiento en el caso complejo del que vamos a tener en el caso real, porque en el caso real vamos a tener una mayor restricción de libertad de nuestros elementos, ¿vale? Entonces, ese resultado que tenemos aquí es el siguiente. Lo podemos poner como lema realmente porque es algo más teórico que nos sirve simplemente para una demostración que nos dice, oye, sea nuestro par H caligráfica con el producto interno un espacio pre-hilbertiano y vamos a coger dos operadores, es decir, dos operadores S y T, sí, S y T, que van de nuestro H, en nuestro H, que sean operadores lineales, ¿vale? Entonces, lo que a nosotros nos gustaría conocer es cuándo puedo garantizar que esos dos operadores lineales son el mismo. Dice, muy sencillo. Coge el elemento y estudia si la imagen es igual. Dice, no, ya. Claro, sí, a ver, obviamente. Esa es simplemente la definición de igualdad entre operadores o entre aplicaciones. Pero justamente, ¿qué es lo característico en estos espacios pre-hilbertianos? El comportamiento del producto escalar. Casi todo lo estamos haciendo a través de productos escalares. A lo mejor también es suficiente que los productos escalares coincidan siempre. ¿En qué sentido? En que tú cojas y no hace falta estudiar si la imagen S coincide con la imagen T, simplemente si la imagen S con otro elemento coincide con la imagen T con ese otro elemento. Es decir, si el producto escalar de nuestro S de X con el elemento X, con el mismo, coincide con el producto escalar del T de X con ese elemento X, y ojo, para todo X de nuestro espacio pre-hilbertiano H caligráfica, entonces podemos asegurar que nuestro operador S y el T son exactamente iguales. ¿Vale? Y es importante, lo importante no lo he puesto, ¿verdad? Estoy así de listo. Eh, espacio pre-hilbertiano, he dicho complejo, ¿verdad? Pero no lo he escrito. Un espacio pre-hilbertiano complejo. Y vamos a coger S y T, dos operadores lineales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Vamos a fijarnos en lo siguiente. Demostración. ¿Qué está ocurriendo aquí? Realmente, ¿el objetivo cuál va a ser? Nuestro objetivo es estudiar precisamente el qué. La igualdad de los productos escalares. Pero, ¿cómo llegamos a que S y T? Fíjate, precisamente observemos que si yo tengo S de X con X igual a T de X
con X por la linealidad del producto escalar. Eso es lo mismo que tener el S de X menos el T de X con el X igual a 0, ¿verdad? O lo que es lo mismo, el producto escalar de S menos T aplicado al X con el X, ¿cuánto vale? 0 para todo X perteneciente a nuestro espacio pre-hilbertiano H. La parte complicada está en probar que, si eso es cierto, entonces el operador S menos T tiene que ser el operador nulo, ¿verdad? Esa es la parte complicada. Entonces, realmente basta probar que si R que va de H en H es un operador lineal, tal que el producto escalar de R de X con X es igual a 0 para todo X de nuestro espacio pre-hilbertiano, entonces ese R es justamente el operador nulo. Porque si esa parte fuese cierta, entonces aquí tendríamos que S menos T sería nulo, o lo que es lo mismo que el S sería igual que el T. Bueno, pues vamos a probar esta segunda parte realmente. ¿Vale? Entonces, ¿cómo probamos eso? Es decir, para probar esta segunda parte, esto, vamos a estudiar qué ocurre con el producto escalar del elemento R aplicado a X más Y con el mismo elemento X más Y. Por un lado, lo que hay dentro de la R es lo mismo que lo que estamos haciendo en el producto escalar, ¿verdad? X más Y es un elemento de nuestro espacio pre-hilbertiano. R de X más Y con X más Y, ¿cuánto es entonces? 0, porque siempre que hagas R de algo con ese mismo algo, el producto escalar sale 0. Es lo que estamos suponiendo aquí. Que R de algo con ese mismo algo siempre nos da 0. ¿Vale? Entonces, como tengo R de algo con ese mismo algo, eso es 0. Ya bueno, pero si aplicamos la linealidad de nuestro R, ¿qué ocurre? Que aquí nos van a quedar total, ¿cuántos productos escalares? 4 productos escalares, ¿verdad? Es decir, el R de X más Y es R de X más R de Y. Y cuando desarrollamos nos va a quedar el R de X con el X más el R de X con el Y más el R de Y con el X más el R de Y con el Y. Pero aquí tengo R con un elemento, producto escalar con el mismo elemento, ¿verdad? ¿Cuánto es esto entonces? 0, porque esa es nuestra Cero. hipótesis. Y este R de Y con el Y también vale 0. O sea que tengo entonces que aquí nos queda simplemente el producto escalar de R de X con Y más el producto escalar de R de Y con X para cualquier XY que cojamos de nuestro H caligráfica. ¿Vale? Pero, esto es cierto sea cual sea el elemento X e Y. También podría coger cosas cosas complejas, ¿verdad? Es decir, análogamente, tendríamos que, si yo lo que cojo ahora son un elemento, en lugar de el Y, vamos a coger un Y por Y, ¿verdad? ¿Qué obtendríamos? Que cuando tú hagas 0, que va a ser nuestro producto escalar del R X más Y por Y, con el X más Y por Y, llegamos entonces directamente a la misma cuenta, ¿verdad? Solo que aquí aparece el R de X con el Y,
más el R de y con el X, ¿no? Y aquí hay un paso extra que podemos hacer, ¿cierto? ¿Qué paso extra podemos hacer? Hombre, por un lado, esta y que tenemos en la segunda componente la puedo sacar fuera del producto escalar. ¿Cómo sale fuera de este producto escalar? Conjugada. O sea que saldría y conjugada por el R de X con el Y. La R es lineal, entonces la Y sale fuera. Y como está la primera componente del producto escalar, sale fuera directamente como Y con el R de Y, X, ¿verdad? Pero esta Y conjugada, ¿quién es? Esto es simplemente ¿el qué? Es lo mismo que decir, si sacas la I factor común, ¿qué ocurre? Que I conjugada vale lo mismo que menos I. Si saco la I con la I y divido con el 0, ¿qué nos quedaría? Aquí nos quedaría el 0 es igual a menos R de X con I más R de I con X, ¿verdad? Y eso es para cualesquiera XY que hayamos cogido en nuestro espacio pre-hilbertiano H caligráfica, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre entonces? Que acabamos de llegar a un sistema, ¿verdad? ¿Qué sistema tenemos entonces? Es decir, hemos obtenido así que el producto escalar de... ¿dónde está? R de X con Y más el de RI con X, eso vale 0. Y aquí abajo hemos obtenido que el de R o el de menos R de X con Y más el de RI con X también vale 0. ¿Y cuál es la única solución que tiene este sistema de ecuaciones entonces? No Que trivial 0. los dos son 0, tanto R de X y coincide con el R de Y X y los dos son 0 para cualquier elemento X y que hayamos cogido de nuestro espacio pre-hilbertiano H, ¿verdad? Hombre, si eso es cierto para cualquier elemento, hay un elemento muy concreto que podemos tomar. Entonces, si tomamos Y igual a R de X, obtenemos que, si nos vamos a esto de aquí, ¿cuánto vale el producto escalar de R de X con Y? Hemos visto que vale 0, ¿verdad? Pero si tomamos Y como R de X, aquí nos queda que el producto escalar de R de X con R de X, ¿cuánto vale? 0. Pero esto es lo mismo que decir que la norma del R de X al cuadrado vale 0. Lo que es lo mismo que el R de X tiene que ser 0 para que elementos, para todos los elementos X de H. Y esto justamente lo que significa que nuestro operador R es el operador nulo, que es lo que queríamos probar. Y ya lo tendríamos. ¿Vale? ¿Por qué es importante que esto sea en el campo complejo? Porque si fuese en el campo real es imposible tener esta caracterización. ¿Por qué? ¿Nota? Observemos que en el caso real no es cierta esta caracterización. Basta tomar el operador o este H caligráfica como, vamos a coger, por coger algo sencillo, R2 y el operador lineal, que es simplemente una aplicación lineal.
Vamos a cogerlo T, que va de este H en este H. Y quiero que me dé un elemento X y que me lo mande en otro elemento, ¿verdad? Por ejemplo, el componente es X, o bueno, X1, X2, XY, ¿qué prefieres? XY. XY. Pues manda la XY en T de nuestro XY, que no lo vamos a inventar, y va a ser el menos IX, ¿vale? Este de aquí es una aplicación lineal normal y corriente, ¿cierto? Pero, fíjate, observemos que ¿cuánto vale el producto escalar de este T de XY con el vector XY? Es el producto escalar usual de R2, ¿verdad? Vamos a poner por si acaso aquí para especificar un R2. Que esto sería el producto escalar de la imagen es menos IX con el XY, ¿verdad? En R2. ¿Y cómo se define este producto escalar? Primera por primera, es decir, menos Y por X más segunda con segunda, X por Y. Y esto vale siempre 0. Sea cual sea el elemento XY, el vector que cojamos de R2, ¿verdad? ¿Es T la aplicación nula? No, ¿verdad? Es decir, sin embargo, T no es la aplicación nula, ya que T del igual 2, 1 vale menos 1, 2, que es distinto del 0, 0. ¿Dónde está el paso fundamental? En la demostración anterior, el paso fundamental ha sido esta parte compleja que es la que nos permite llegar al sistema de ecuaciones. Entonces, si estoy en el ámbito real, aquí cualquier combinación que haga, cualquier alfa, ¿qué va a ocurrir? Va a salir fuera tal cual. Es decir, va a salir sin conjugar y voy a tener en lugar de una i, sí, vale, puedes poner un alfa y y el alfa va a salir fuera tal cual y aquí tal cual, entonces vas a decir alfa con alfa, se me simplifica y me queda lo mismo que tenía antes, mismo signo, mismo todo. He necesitado la conjugación para que al conjugar uno de esos cambie de signo, pase del más al menos. Si es real, siempre voy a tener el mismo signo, entonces no voy a tener un sistema de ecuaciones, va a tener siempre la misma ecuación y no vamos a tener nada que hacer. Por eso en este caso real, por ejemplo sencillo, hemos obtenido que, aunque hay aplicaciones que verifican que la imagen con elementos siempre es cero, sin embargo la aplicación no es la aplicación nula. ¿Vale? Lo guay es que entonces vamos a poder caracterizar ya de forma definitiva qué ocurre con nuestros operadores lineales acotados, para ver qué condición tienen que cumplir para que sean autoadjuntos. Hemos visto precisamente que si son autoadjuntos, había una propiedad muy sencilla que verificaban, ¿verdad? Que podemos intercambiar los elementos, las T's, y que el producto escalar siempre era un elemento real, ¿verdad? Pues resulta que eso también va a ser una condición necesaria y suficiente de nuestros elementos. Es decir, que tenemos ese buen comportamiento también. Es un sí y solo sí. Es decir, ahora lo ponemos como teorema porque tenemos la otra parte, aunque haya mucho que demostrar, porque ya hemos hecho la parte del lema, que es la parte complicada, por así decirlo. Es decir, ya tenemos nuestra caracterización de qué necesita ocurrir para que sea un operador autoadjunto. Bueno, pues sean nuestro H con este producto escalar, un espacio de Hilbert y un operador T que vaya de nuestro H en nuestro H, que sea un operador lineal acotado. Entonces, podríamos haberlo puesto directamente como son equivalentes, pero bueno, ya que hemos demostrado la otra parte,
lo que tenemos que, si el producto escalar de este t de x con el x es igual que el de x con el de t de x, para todo x perteneciente a nuestro espacio de Hilbert, entonces t es autoadjunto. Y la segunda parte, que sería si el producto escalar del t de x con el x es real para todo x de nuestro espacio de Hilbert, entonces t es autoadjunto. Realmente ya sabemos que esto va a ser un sí y solo sí, porque la otra implicación la hemos estudiado antes. ¿Qué hacemos aquí? Hemos puesto antes el lema porque el lema nos hace falta en esta demostración. Es decir, primera parte. ¿Qué ocurre con esto de aquí? Bueno, queremos estudiar si es autoadjunto, ¿verdad? Entonces, tenemos que, por un lado, si yo tengo el producto escalar de x con el t de x, si quiero pasar la t para el otro lado, ¿cómo pasa la t para el otro lado? El adjunto. Bueno, aquí, perdón, hemos puesto primero la t de x. Vamos a poner entonces primero la t de x. Fíjate, seguir el mismo orden, ¿no? Quedaba igual, ¿no? Pero bueno. Si tengo el t de x con el x y quiero pasar la t al otro lado, pasa, por definición, como el operador t asterisco, ¿verdad? Ujú. Pero esto de aquí estamos suponiendo por hipótesis que ¿cuánto vale? X con t de x, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tenemos aquí? Que el xt de x coincide con el xt asterisco de x, ¿verdad? Es decir, xt de x coincide con x de asterisco de x, sea cual sea el x que nosotros cojamos, ¿verdad? Y entonces, por el lema que acabamos de probar, ¿qué ocurre? Si dos operadores verifican que el producto escalar de su imagen con todo elemento es igual, es que esos operadores como son igual, ¿cómo son? Igual. Igual. Entonces el t coincide con el t asterisco y si el t coincide con el t asterisco, por definición que nuestro t es autoadjunto. Ah, mira qué bien. Oye, la segunda parte es si el 2. Bueno, porque ahora lo que tenemos que es real, ¿verdad? Bueno, ahora estudiamos, como solo puedo utilizar la parte real, vamos a irnos a la parte del producto escalar. Es decir, el producto escalar de nuestro elemento t asterisco de x con x, ¿qué le ocurre? Hombre, si quieres pasar la t al otro lado, por un lado, ¿qué podrías decir? Que pasa como el t, ¿verdad? Ya, pero ¿y si lo quiero cambiar de orden? Mira, si lo quieres cambiar de orden, tú puedes poner x con el t asterisco de x sin ningún problema, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Que tienes que conjugar todo esto, ¿verdad? Ah, vale, ahora que lo tengo conjugado, ¿y si lo quiero pasar la t otra vez al principio? ¿Puedo pasar la t al principio? Sí, pasar la t al principio implica que la pasas como t de x, ¿verdad? Pero arriba, ¿qué tenemos? Una conjugación, ¿no? Oye, sabemos que el t de x con el x es el que siempre es real. Como el t de x con el x siempre es real, conjugarlo no hace nada. Conjugarlo me lo deja exactamente igual. Anda, pues acabamos de llegar a que t asterisco x con el x es lo mismo que el t de x con el x para todo elemento x de nuestro espacio de Hilbert H. Lo cual significa que por el lema que acabamos de probar antes, que es la parte técnica, el t asterisco y el t como son iguales, o sea que nuestro t también es autoadjunto. Realmente ahí está esa parte de sí y solo sí, o el resultado guay que es ¿qué hace falta para caracterizar a un operador autoadjunto? O bien que pueda tener producto escalar cruzado, por así decirlo,
y sea siempre lo mismo, o que el producto escalar sea siempre un número real cuando haces el de un elemento con su imagen. ¿Vale? Lo guay del operador autoadjunto es que, aunque tu operador no sea autoadjunto, siempre puedes descomponerlo como operadores autoadjuntos. Es decir, nota, por terminar ya, si tenemos un operador, bueno, un espacio de Hilbert H, esto va a ocurrir lo mismo, y es que necesitamos que sea un espacio de Hilbert complejo y un T que vaya de H en H, que sea un operador lineal acotado, siempre vamos a poder descomponerlo como suma de operadores autoadjuntos. Es decir, siempre vamos a poder expresar ese operador T como una suma de dos operadores autoadjuntos, S más IR, y por eso necesitamos que sea una parte compleja, con S y R son los dos operadores que van de H en H autoadjuntos. Operadores autoadjuntos. De hecho, basta tomar el S simplemente como cogemos el T y le sumamos el T asterisco, y el R va a ser el T, pero le restamos el T asterisco, el adjunto partido por 2i. Una especie de parte real del adjunto y parte imaginaria del adjunto. Y de hecho, hemos visto justo al principio que da igual que tu operador sea autoadjunto o no. Siempre que tengas el T más el adjunto, eso siempre es un operador autoadjunto, ¿verdad? Y quien dice la suma dice la resta también sin ningún problema. ¿Vale? Bueno, con la resta tenemos problema ahí, ¿no? Porque si adjunto a adjunto me queda el menos, por eso tenemos ese 2i para que eh, salga el signo menos también para afuera, ¿vale? O sea que cuando multiplicamos por un coeficiente, salía el coeficiente conjugado. Y entonces, como tenemos la i dividiendo, porque precisamente hay que tener cuidado, porque si cogemos el t con el menos, claro, si simplemente hacemos el adjunto, nos quedaría el t más, perdón, menos el t, ¿verdad? Que no es lo mismo que el t menos el t adjunto. Por eso necesitamos poner esta i aquí para que cuando hacemos el adjunto todo esto sale la i conjugada, y eso sí es lo mismo que la menos i dividiendo. Y así sí se nos compensa el menos y ya nos cuadra todo, ¿vale? Lo guay es que hemos llegado justamente a nuestra caracterización de operadores autoadjuntos, y eso es todo lo que nos hace falta de esta parte de operadores autoadjuntos, que es nuestra familia especial de operadores finales. ¿De acuerdo?